protestantedigital.com. En Diálogos damos la bienvenida a Shai Shemer. Bienvenido, Shai. Bien hallados, muchas gracias. ¿Con qué ánimo podemos enfrentar este tipo de conversación, este tipo de diálogo frente a todo lo que está ocurriendo, Shai? Cuando hablamos de lo que está ocurriendo, creo que nos estamos refiriendo a los acontecimientos más salientes de los últimos días, en general, de todo el ambiente que se vive en el Medio Oriente y en aquellos países colindantes donde hay revueltas en general con respecto a los gobiernos que relativamente democráticos, por llamarlos así, aún de esta manera suelen tener una muralla de contención a un mal que parece ser aún mayor, que es el radicalismo islámico, que pretende realizar un cordón de comunicación en la zona y calentar, por decir así, todos los temas hasta poder llegar a desencadenar algún tipo de conflicto armado. Si esa es la pregunta que podemos decir de que esto no hacía más que hacerse sentir en los últimos años. Lo que no sabíamos era cuál iba a ser el desencadenante de esta situación. Pero es curioso, porque en esto que está ocurriendo, si uno se pone a mirar para atrás, en tan pocos días, es muy difícil encontrar el desencadenante. ¿Qué ha sido realmente lo que produjo toda esta situación? Y tal vez esto nos tenga que obligar a hacer una reflexión vinculada con la necesidad que tenemos los que nos declaramos creyentes acerca de escudriñar lo que está pasando para no dejarnos llevar por la ola tan acomodaticia, entre otras, de la prensa. Bueno, en general la prensa de la cual nosotros nos nutrimos principalmente en España, hace mucho que lo venimos diciendo, hace años que lo venimos también reafirmando, dista mucho de ser una prensa combativa en el aspecto de buscar un equilibrio entre las informaciones y la crítica. Primero, se hace sentir la formación académica a nivel internacional, de lo que se llama especialización de ciertos periodistas en temas como la política exterior de Francia o la política exterior de Inglaterra, o que se especialice en los Estados Unidos. El hecho de haber vivido en Estados Unidos y haber hecho algún complemento de una beca en los Estados Unidos no acredita la capacidad de análisis, el conocimiento total de la lengua y las costumbres del lugar, y también tener por lo menos un primer título, un BA en historia que permita dar una solvencia también académica a lo que se está hablando. Eso por un lado. Si bien eso está cambiando, es dinámico, se ve la carencia en España principalmente porque eso también viene respaldado por la falta de interés, la deserción escolar, el facilismo en las escuelas, la falta de autoridad de los docentes, la renovación de los sistemas educacionales y de los programas, el incentivo también a ejercer responsabilidades en los temas de, por ejemplo, más estudio, más esfuerzo, la prebenda es mayor. Si no, se busca el facilismo y también lo que se llama el enchufe. Y de esta manera vemos que las mismas personas que ignoraron a Gaddafi, por ejemplo, Muammar al-Gaddafi, que estuvo aquí con su jaima, con su tienda, haciendo el ridículo. ¿Por qué? Porque tiene miles o millones de galones de petróleo que le respaldan. Ahora esos mismos periodistas que le estaban haciendo el peloteo son los que dicen, pero qué malo que es Gaddafi, qué malo que está haciendo aquí las cosas. Lo tremendo de todo esto también, que en el seno del mundo cristiano, principalmente evangélico, el nivel de profundidad y de agudeza en estos temas no es muy diferente, siempre salvo excepciones, tanto en la prensa escrita, tanto en la prensa radial o la televisión, o algunas personas de nuestro conocimiento. La opinión popular es que las cosas se miden según su violencia o según cómo van tronando los cañones de Navarone. Es decir, según el tronar de los cañones miramos y según el tronar de los cañones nosotros pensamos.
La Biblia dice que el Señor bendice, tiene preparado en el Salmo 30 una bendición especial a los que le temen, y también en el profeta Ezequiel habla de que desde su morada, Él nos está bendiciendo. Y el Salmo 128 dice que la bendición viene de Sión. Bendígate el Señor desde Sión. Por lo tanto, la mirada no debe estar puesta no solamente en las cosas de este mundo con demasiado ahínco, sino que debemos tornar nuestro cuello y por ende nuestra mirada hacia la zona donde Dios va dando prácticamente las latitudes y las longitudes, las coordenadas de dónde vendrá lo que se está esperando. Eso es muy importante, saber hacia dónde mirar. Y después, ¿quiénes son los protagonistas? Es indudable de que los protagonistas que se fueron diluyendo en otros nombres y otros orígenes, siempre tenemos ahí al pueblo de Israel y siempre tenemos una media luna de pueblos que algunos ostentan mismos nombres como en el pasado, pero que están enfrentando no solamente lo que en geopolítica decimos la lucha por las fronteras, sino que están enfrentando, es un enfrentamiento en temas espirituales, si hablamos, es un enfrentamiento de fuerzas de luz y de oscuridad, es indudable, y que aunque la fuerza de la luz no son Blancanieves y los 7 enanitos, aún así tenemos que saber distinguir de dónde vienen los que están trabajando o dónde están trabajando aquellos que están pululando una luz auténtica que viene del Señor. A pesar de lo turbio, muchas veces, y de lo contemporáneo, ¿quién iba a pensar que Dios iba a valer de Faraón para sacar a José del pozo de la cárcel? ¿Quién iba a pensar que el rey Ciro iba a permitir que vuelvan parte de los judíos a Judea? ¿Quién iba a pensar que Naamán iba a llegar en humildad y iba a dejar que se haga un milagro también en su vida a través de Eliseo? ¿Quién iba a pensar que una Ruth, una descendiente de Moab, que según Deuteronomio 23 hasta la 10ª generación no puede entrar ni amonita ni moabita, está dentro del campamento de Israel y es la bisabuela de David, y también de esa moabita viene el Mesías, parte de esa sangre? Todo esto que estoy diciendo no quiere decir que Dios se vuelve romántico, Dios me libre, o mezcla las cosas a priori. Lo que estoy diciendo es de que todos estos eventos significan de que se vale Dios de elementos que parecen inadmisibles, y aún así, cuando hablamos de Israel, que muchos dicen, ¿cómo puede ser el pueblo de Israel en estos momentos el pueblo de Dios porque no hace todo lo que se supone que debería ser? Se supone lo que debería ser a los ojos y ante los ojos de quién? De un espectador que tiene un concepto de lo bueno y de lo malo bastante especial. Digamos que si hoy estos mismos espectadores estarían presentes ante la batalla de Jericó, cuando Josué entra a Jericó y hace lo que hace, estos espectadores que son del campamento creyente, ¿qué es lo que estarían diciendo? Se estarían escandalizados, diciendo, nosotros no podemos presenciar esto, nos vamos a otro equipo. Pero no hay otro equipo, ese es el equipo que hay. Por lo tanto, tenemos que ver y tenemos que vislumbrar lo que está pasando. Hasta que no comience la persecución de cristianos dentro de los países llamados países de mayoría musulmana o de presencia musulmana fuerte, el mundo cristiano todavía estaba escéptico con respecto a las alianzas estratégicas que se puede tener con estas fuerzas. Solo cuando vino la sangre, cuando llegó el agua al cuello y cuando llegó la sangre al río, se comprendió con quién se está enfrentando, pero aún no se ve las raíces de lo que la ignorancia no permitió ver años anteriores. Aún se está viviendo entre un golpe y una defensa, pero hay raíces mucho más profundas que tenemos que analizar. Sí, si me permite, ¿no? Recién has dicho la ignorancia, pero también casi como un sinónimo podríamos utilizar la palabra conveniencia, porque una cosa es ser ciego y otra cosa es no querer mirar. Bueno, digamos que sí, en otros países, en otros lugares de Europa, existen fuerzas que chocan violentamente, los que dicen que esto es de una manera y los que dicen que esto es de otra manera.
En España estas fuerzas parece que llegan a un enfrentamiento y como la película Braveheart donde estuvo Mel Gibson, en donde llega un momento que parece que se van a enfrentar los escoceses con los irlandeses y cuando llegan frente a frente se dan la mano. Aquí parece que todas las fuerzas se dan la mano, simplemente se gritan, pero finalmente no tienen un roce, no tienen en sus rodamientos la chispa de la fricción. Y estamos desarmados, es decir, las fuerzas libres no están en un antagonismo tal, aunque sea dentro de las reglas democráticas de la comunicación y apelando a la ley, claro está, de crear la fricción necesaria para que se equilibre un concepto de verdad. Es decir, no puede ser de que el día que visitó este país, digamos en el año 2000, llega de visita aquí base del Assad de Siria, y era justamente el día del periodismo mundial, y solamente a las 12 de la noche en un programa de radio que pocos escuchaban se recordó la cantidad de periodistas de que están en las cárceles de Siria por ser antagónicos al régimen, y no hubo un solo comentario en la visita oficial que con una alfombra roja se recibe en el Palacio Real. Y también estamos hablando de la época del gobierno de Aznar, no hubo absolutamente ningún comentario a favor de este hecho de sesgar la libertad de prensa y de tener tanta gente sin ningún tipo de derechos civiles, sin poder apelar a un habeas corpus siquiera. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo ocurrió? ¿Estábamos en otro gobierno? Claro que estábamos en otro gobierno. Una prensa que no habló y cayó. Lo mismo podemos decir cuando vienen otros mandatarios que pasan por aquí y son recibidos con todos los honores. No hay ni siquiera una explosión popular, callejera, de ciertos grupos, de los grupos que están informados, los que viajan, o de estos grupillos que viajaron en la famosa flotilla de la libertad, que se supone que deben estar informados, aunque no sé qué capacidad intelectual tienen y si trabajaron en su vida siquiera. Es decir, que si son personas tal vez que están solamente sostenidas por medios determinados y por eso callan, todas estas personas no salen a la calle y decir, bueno, no estamos de un lado o de otro, pero sí estamos a favor de la libertad, estamos a favor de que esto no puede continuar. Dentro del sistema democrático hay injusticias, pero también hay mecanismos legales, jurídicos, para luchar. Ciertamente en algunas democracias está mucho más débil y en otras más fuertes, pero en estos sistemas de los países que compone esta media luna, por decirlo así, esto no existe, directamente está anulado, y como democracia tenemos la obligación, después de haber albergado tantos inmigrantes y muchos de ellos que vinieron perseguidos, de salir y defender y decir frente a estas visitas, por ejemplo, usted tiene que dar explicaciones. Así hacían los americanos cuando visitaba un mandatario la Casa Blanca, y se veía fuera de la Casa Blanca las pancartas, también contra el aborto. Es decir, la fricción, por lo menos la voz que dice no estamos de acuerdo. Aquí simplemente después del hecho de lo ocurrido, después que el desastre ya es evidente, se cobijan los mismos que estaban en silencio o que estaban a favor, ahora están en contra porque van con la multitud. Este es el peligro que al cual estamos sometidos. Bueno. Y más aún, si la parte racional no está actuando, ¿qué pasa con la parte espiritual? Que si no se da la mano con la racional muchas veces, puede ser que esté bloqueándose una a la otra. Y entonces todo esto está dejando a los israelitas fuera de juego, como los malos de la película, porque ahora de repente y repentinamente se dan cuenta de que los árabes de Israel no tienen ningún interés en esas manifestaciones, porque es en el único país del Medio Oriente donde el árabe tiene derecho a protestar. Y no tiene que esperar una explosión para protestar, porque tiene mecanismos para protestar. Y si esos mecanismos están carentes por alguna razón, es porque también hay un problema de seguridad muy grande con la etnia, y un problema de seguridad muy grande por la cercanía que existe entre las distintas comunidades árabes israelíes y los palestinos, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, tienen su representación parlamentaria y tienen la capacidad de llevar a cabo reformas dentro de su modus vivendi y también reformas dentro de la democracia, aunque Israel está muy limitado. Ahora están comprendiendo de que es mejor vivir allí que aquí. ¿Qué pasó? Hasta hace una semana esto no existía. Hace un mes no existía.
Hace un mes, por ejemplo, el tratado el tratar blancas y el comerciar con droga y el blanqueo de dinero que viene de ciertos países del Medio Oriente, no voy a dar nombres porque sinceramente sería entrar en acusar a unos y dejar a otros de lado porque no da el tiempo. Sin embargo, si bien hemos arremetido contra la CIA, contra el Pentágono, contra sus formas de actuar, que no son digamos, homologadas y no son consecuentes con su sistema democrático, aún así en los Estados Unidos, por ejemplo, cuando un escándalo llega a envergadura es muy difícil de pasarlo por alto. ¿Cómo nosotros podemos seguir pasivos y seguir de esta manera tan apáticos a estos países o frente a estos países con los cuales tenemos relaciones plenas, económicas, culturales? Es más, subsidiamos, dinero español subsidia proyectos educativos que muchos de estos dineros no llegan siquiera al destino en su totalidad, quedan en el camino en distintos canales burocráticos. No digo que España esté implicada, simplemente al llegar allí se diluye todo en un sistema de corrupción que no está controlado ni se puede denunciar. De más está decir el papel de la mujer en aquellos lugares. Podemos no solamente hablar de Libia, sino de Afganistán. Tenemos un famoso programa por televisión que muestra cómo los españoles están por distintas partes del mundo, y vemos como Libia estuvo hace poco en ese programa, en donde sinceramente de una forma prácticamente vulgar se transmite un programa donde no se dice ni una pizca de la verdad de lo que se está viviendo en el país, porque claro, los proyectos millonarios de construcción y de cambiar una costa con mar desértica en una Suiza, Libia, es el sueño de muchos empresarios y de muchos capitales internacionales, pero eso tiene que hacerse bajo la cobertura o bajo, digamos, el cubrir toda la miseria y toda la desdicha que sufren los trabajadores que hay en las cercanías. Perdón, te voy a interrumpir, pero te quiero hacer una acotación a propósito de todo lo que estás diciendo para que quienes nos estén escuchando puedan centrarse en el tema y entender tal vez esta frase tan tremenda de que el fin justifica los medios. Tal vez espiritualmente nos encontremos frente a la aplicación práctica masiva, digamos, de esta frase. Sí. Mira, en este momento todo Estado tiene derecho a defenderse de una acción que viene fuera de sus fronteras. La pregunta es cómo se puede vivir dentro de las fronteras de un país. Si hablamos de un conflicto entre países y un descontrol donde intervienen fuerzas militares, ese es otro tema. Pero dentro de los límites o dentro de lo que se llama la jurisdicción de un Estado, o el Estado del Derecho, cómo debe funcionar para que el Estado sea representante, o que el Estado esté representado por miembros que no solamente llegan legítimamente al poder a través de un sistema democrático, sino que el control de su accionar está equilibrado por distintas comisiones o poderes, que puede decirse que es un lugar en donde es más cómodo vivir y en donde la desigualdad o la falta de igualdad no va creciendo con los años de una manera que se vuelva insoportable la convivencia y que la pobreza sobreabunde hasta un punto en donde sea necesario salir hasta en barcas y cayucos hacia otras fronteras, porque ya no tenemos lo que hacer aquí. Entonces, el fin justifica los medios. No hay ninguna justificación para que un líder se mantenga en el poder por tanto tiempo, en donde la crítica internacional también, por razones de cortesía económica, por llamarlo así, y también la prensa internacional mantiene un silencio por tanto tiempo. Sin embargo, todo el mundo, o mucha gente sabe, si hablamos de Libia, lo que pasaba allí, pero pensaron, es mejor tener un trato con un personaje que tiene el poder de mantener quieto el ambiente y tal vez el día de mañana, por decir un futuro próximo, permita una transición a una democracia estable. Pero claro, desde el momento en de que se nombra a su propio heredero hijo
Es decir, o sea que cuando hay la herencia no es plausible de ser modificada hacia una transición, para cambios comienza a haber un desgaste en todo el sistema hasta el punto de que no se puede sostener. Es decir, siempre hay una esperanza de que un líder fuerte, por más de que sus antecedentes no sean apetecibles, un líder fuerte es el único que puede permitir una transición sin derramamiento de sangre. Por esa razón, muchas veces Occidente, pienso, trata de mantener una relación estable, no solamente por una hipocresía, sino esperando de que haya una transición, que por medios diplomáticos y por medios de convencimiento lleguen estos líderes a permitir una apertura. Esa es una posibilidad viable y yo creo que es válida. Pero es un juego muy peligroso porque esto puede terminar en un derrocamiento violento, donde las fuerzas que van a resurgir no serán para nada mejores que las anteriores. Y en este caso, cuando hablamos del Medio Oriente, estamos hablando de una fuerza que está pululando y evolucionando en todas las áreas, en todos los sectores, ya prácticamente en los años 30, 1930, que va a ser muy difícil de detenerla. ¿Por qué razón? Porque no es solamente un fervor popular, tienen instituciones educativas, tienen medios, tienen también redes, tienen comunicación, no solamente están confinados a sus fronteras, están fuera de sus fronteras, los medios de comunicación los conducen muy bien, y cuando dije medios, estoy hablando de que tienen mucho dinero. Estás hablando evidentemente de los hermanos musulmanes. Como base, porque de ellos nacieron muchos otros movimientos que se están reivindicando. Si hablamos claramente, tenemos que reconocer de que si un movimiento quiere vivir su religión en forma radical, con los integrantes del mismo que voluntariamente quieren vivirla, digamos que podemos respetar, aún así, viviendo dentro de los límites de un Estado donde la ley democrática prohíben, por ejemplo, la discriminación hacia el otro sexo, también deberíamos ejercer esa ley, pero podemos permitir o aceptar la identidad religiosa de los grupos. Pero cuando ya se tratan de movimientos que no solamente quieren ellos mismos llevar adelante un estilo de vida, sino de que promulgan y promueven que el mundo entero tendrá que someterse a esa vida y pueden ejercer la violencia a través de medios absolutamente aborrecibles como los atentados, ¿no? Podemos hablar algo muy simple, cuando el vuelo 103 de Panam, que estaba haciendo su itinerario de Frankfurt a Nueva York y fue víctima de un atentado terrorista en 1988 por 2 libios, y estos no lo hicieron con miras a una especie de yihad islámica, pero como vemos ahí se juntan los intereses, y Libia era en aquel tiempo estaba claramente dando su territorio para este tipo de entrenamiento y cobertura. Ahora bien, se piensa que con los años muchos líderes han cambiado y han dialogado claramente con Occidente, como Hosni Mubarak, el de Egipto, que también traía mucho equilibrio en la zona en su diálogo abierto con Israel. Fijaos que justamente lo que conviene a Occidente y nos conviene también a nosotros en cuanto al diálogo es lo que exacerba los ánimos de los movimientos radicales. El diálogo con Occidente. No se trata de un Occidente sin mácula, pero Occidente justamente es el lugar donde muchos inmigrantes, millones, quieren llegar. No es Occidente que quiere llegar a radicarse en aquellos países de Oriente, pero sí están interesados en la fuente de energía. Sí. Pero son los ciudadanos de Oriente que quieren vidas mejores para sus familias. Por eso yo creo que esas fuerzas inmigratorias podrían quedarse en sus países en parte, permitiendo un desarrollo económico, social y político que se asemeje por lo menos a lo que conocemos como una democracia occidental. Pero ¿cuál es el problema de todo esto? Lo que ocurre ya es que si entendemos el concepto de democracia y lo pretendemos aplicar en estos países, es francamente casi utópico, porque evidentemente el islamismo lo que propone es el control del gobierno, como en todas las repúblicas islámicas lo está haciendo. Caso concreto de Irak. Bueno, el rey Hussein de Jordania, junto con Hosni Mubarak, el otro asesinado de Saad Rabin y Simón Peres,
Estamos hablando de 1993. Ellos veían un Medio Oriente totalmente hermanado. Lo primero que habían pensado era que de la represa de Asuán, construida por los rusos en los años 70 a Egipto, iba a venir la energía que Israel necesita, y por tanto Israel no se vería en la necesidad de importar el petróleo. Israel recibiría también agua y gas de Egipto, y de esta manera Israel daría tecnología para reverdecer todos los campos y daría el adiestramiento necesario a nivel social para crear granjas de trabajo. Se vio un Medio Oriente, se vio una Gaza prácticamente convertida en un Mónaco por sus costas maravillosas y por su salida al Mediterráneo. Se vieron esos puertos como marinas de velero, y todo eso estaba realmente viento en popa, como se dice. Y Occidente veía finalmente el cese, después del cese de la Guerra Fría, una proliferación de productividad. No nos olvidemos de que con la infraestructura tecnológica que tiene Israel, que está entre los 19 países más desarrollados del mundo, y con la fuerza laboral de sus vecinos, que no se igualarían al coste per cápita que puede tener un obrero europeo, podrían haber hecho frente al mercado chino. Estamos hablando de principalmente de 200 millones de habitantes y más aún. Pero algo de aquí, de esto salió mal. Primeramente Rabin fue asesinado, el rey Hussein muere, viene su sucesor, y también Yasser Arafat en ningún momento pensó dejar su antigua profesión de terrorista, y vio que la mejor manera de obtener un buen bocado es seguir luchando y seguir manteniendo las fuerzas armadas revolucionarias de Al-Fatah. En medio de toda esta revuelta surge este movimiento Hamas como un movimiento que va a equilibrar el poder de Arafat y termina siendo el cabeza de puente que se va asociando con los hermanos musulmanes, con el jeque Yassin. De esta manera comienza esto que nadie se lo había imaginado. Nadie se había imaginado que el mapa político iba a ser dominado por un asunto religioso, sino que pensaban que el tema de la religión o del Islam como potencia religiosa radical seguiría un camino de control con líderes pro-occidentales, con fuerza y con raíces y con una imagen suficientemente fuerte para que el pueblo siga por allí. Pero no fue tan fácil. No fue tan fácil, estos líderes no lograron realmente, no pudieron, no supieron, o directamente se nos escapó algún dato. Lo que pasó que en 7 años, del 93 al 2000, todo este panorama ha cambiado y se ha vuelto excesivamente violento. Y no solamente se ha puesto violento, el radicalismo está avanzando, y no por la ignorancia, pues cada vez hay más comunicación, no por la ignorancia en cuanto compartir la enseñanza pública, porque miles y miles y miles y miles de inmigrantes que vienen del Medio Oriente han estudiado en Occidente y son los líderes de Occidente, y no por falta de dinero, porque de sus entrañas, de las entrañas de las tierras donde viven, está el oro negro. Entonces, ¿cómo se explica todo esto, no? Esto no se puede explicar solamente con un análisis periodístico o un análisis político. Tenemos que entrar en planos espirituales, ¿sí? Algunos dirán psicológicos, sociológicos, pero eso todavía es muy superficial y muy contemporáneo. Hay una lucha de fuerzas aquí muy grande, muy fuerte y profetizada en la Biblia, y los protagonistas que aún no han cerrado, como se dice, la admisión de nuevos miembros, están dando un perfil bien claro qué lugar están ocupando. Shai, para completar el círculo y volver a retomar el tema que habíamos comenzado, con el que habíamos comenzado, y hablar de que la necesidad que tenemos los que nos llamamos hijos de Dios de tener una actitud de escudriñar lo que está pasando, para que justamente todos los argumentos que has utilizado no nos hagan perder de vista lo verdaderamente, el sujeto de la oración, digamos, que no nos hagan perder de vista el sujeto de la oración. ¿Y cuál sería el sujeto de la oración? Entender que todo este proceso forma parte del plan de Dios, y cuál es nuestra actitud como espiritual hacia todo lo que está ocurriendo. Nosotros,
siguiendo las palabras de Jesucristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como la del mundo. Sabemos que creemos en un Dios de paz y un Dios de justicia y un Dios de amor. Su aspecto de justicia está reservado al mismo porque Él dice, mía es la venganza. Nosotros como hijos de la luz, lo único que debemos y podemos hacer y perfeccionar es llevar el equilibrio de la paz, pero el pero no significa que hay condicionamiento. Debemos ser sagaces porque somos enviados como lobos, como ovejas en medio de manada de lobos. Debemos también vivir en este mundo, aunque no militar en él, y el apóstol Pablo lo dice con mucha autoridad, con toda la autoridad que se le da. Debemos llevar la paz y la esperanza de un evangelio profundo que tiene raíces, y que el evangelio no comienza ni en Roma, ni comienza cuando yo me convierto a Cristo, sino que comienza mucho antes. Cuando el Señor comienza, realmente valga la redundancia, a querer dialogar y parlamentar con su creación, con su imagen y semejanza. Y manda a su Hijo, o envía a su Hijo, de tal manera, por tal amor, que esa paz tiene que transformar corazones. Sin entrar en las utopías, el poder de Dios es incuestionable y la fe mueve montañas. Aún así, vemos que muchas veces ni una montaña ni un montículo podemos vivir. No obstante, la esperanza está en seguir llevando luz. Lo que debe cambiar es la estrategia de saber por dónde se debe entrar, cuál es la puerta que Dios está abriendo, en qué lugar hay que invertir, y nunca dejar de mirar a Sion, porque como dice el Salmo 28 y Zacarías 8, también allí es mi santo monte, mi santa morada, y Salmo 128, bendígate el Señor desde Sion. Yo creo que debemos aspirar a lo que se nos ha legado a nosotros como hijos de Dios, la paz. La paz física y la paz espiritual a través del Evangelio y a través de su mediador, ¿no?, entre Dios Padre y los hombres, que es Jesucristo. Y no podemos apartarnos de eso. Lo que sí deberemos fortalecer nuestro conocimiento de qué se nutre esa paz, no solamente de la fe personal, sino de las mismas raíces de la Escritura que dan testimonio inequívoco para nosotros los creyentes de la veracidad del poder de Dios transmitido a través del Mesías. Yo creo que debemos continuar, y esto se está haciendo hace cientos de años, solamente que la estrategia está cambiando y el relativismo está minando de alguna manera la persistencia, el voluntarismo, el deseo de dar, el miedo al dolor, por ejemplo, está aumentando, o sea, la inseguridad, por un lado, de qué me va a ocurrir. Muchas cosas se están volviendo demasiado endebles cuando la misión del Evangelio es fortalecerla. Yo creo que debemos retomar y debemos seguir insistiendo. Hablemos con quien hablemos, no creo que es el análisis político más sagaz lo que va a causar un cambio de conceptos. Debemos ser más sagaces en el conocimiento de lo que estamos creyendo, en la practicidad de lo que estamos creyendo y un compromiso claro frente a lo que estamos creyendo. Yo creo que la verdadera libertad que expone Jesús en decir yo soy el camino, la verdad y la vida, y la verdad os hará libre, es tomar una posición no frente a la política, sino frente al Evangelio. Tomar una posición clara frente al Evangelio que empieza por la premisa básica de amar a Dios y amar al prójimo prácticamente desde las fuentes del Evangelio y no del humanismo progresista social que va cambiando con los tiempos, que tiene también sus aspectos buenos y humanistas, pero tienen otro trasfondo. Yo creo que de esa forma nosotros siempre vamos a ser lo que Dios ha pedido que seamos, una antorcha de luz, de esperanza, un receptivo y un punto de referencia para un mundo que ya está en caos, y el caos se vuelve cada vez más caótico y más cercano. Hay esperanza, yo creo en esa esperanza, aún así que no lo podamos nosotros ver con nuestros propios ojos, aún así, como dice el profeta Habacuc, aunque la visión tardare, allí yo estaré. Con esto lo dejamos, Jay Semer. Hasta la próxima, muchas gracias. Dios mediante, gracias. protestantedigital.com. Una reflexión vinculada con la necesidad que tenemos los que nos declaramos creyentes acerca de escudriñar lo que está pasando para no dejarnos llevar por la ola tan acomodaticia, entre otras, de la prensa. Bueno,
En general, la prensa de la cual nosotros nos nutrimos principalmente en España, hace mucho que lo venimos diciendo, hace años que lo venimos también reafirmando, dista mucho de ser una prensa combativa en el aspecto de buscar un equilibrio entre las informaciones y la crítica. Primero, se hace sentir la formación académica a nivel internacional, de lo que se llama especialización de ciertos periodistas en temas como la política exterior de Francia o la política exterior de Inglaterra, o que se especialice en los Estados Unidos. El hecho de haber vivido en Estados Unidos y haber hecho algún protestantedigital.com. En Diálogos damos la bienvenida a Shai Shemer. Bienvenido, Shai. Bien hallados, muchas gracias. ¿Con qué ánimo podemos enfrentar este tipo de conversación, este tipo de diálogo frente a todo lo que está ocurriendo, Shai? Cuando hablamos de lo que está ocurriendo, creo que nos estamos refiriendo a los acontecimientos más salientes de los últimos días, en general, de todo el ambiente que se vive en el Medio Oriente y en aquellos países colindantes donde hay revueltas en general con respecto a los gobiernos que relativamente democráticos, pues llamarlo. ¿Por qué? Porque tiene miles o millones de galones de petróleo que le respaldan. Ahora esos mismos periodistas que le estaban haciendo el peloteo son los que dicen: pero qué malo que es Gaddafi, qué malo que está haciendo aquí las cosas. Lo tremendo de todo esto también, que en el seno del mundo cristiano, principalmente evangélico, el nivel de profundidad y de agudeza en estos temas no es muy diferente, siempre salvo excepciones, tanto en la prensa escrita, tanto en la prensa radial o la televisión, o algunas personas de nuestro conocimiento. La opinión popular es que las cosas se miden según su violencia o según cómo van tronando los cañones de Navarone. Es decir, según el tronar de los cañones miramos, y según el tronar de los cañones nosotros pensamos. La Biblia dice que el Señor bendice, tiene preparado en el Salmo 30 una bendición especial, algún complemento de una beca en los Estados Unidos no acredita la capacidad de análisis, el conocimiento total de la lengua y las costumbres del lugar, y también tener por lo menos un primer título, un BA en historia que permita dar una solvencia también académica a lo que se está hablando. Eso por un lado. Si bien eso está cambiando, es dinámico, se ve la carencia en España principalmente porque eso también viene respaldado por la falta de interés, la deserción escolar, el facilismo en las escuelas, la falta de autoridad de los docentes, la renovación de los sistemas educacionales y de los programas, el incentivo también a ejercer responsabilidades en los temas de, por ejemplo, más estudio, más esfuerzo, la prebenda es mayor. Si no, se busca el facilismo y también lo que se llama el enchufe. Y de esta manera vemos que las mismas personas que ignoraron a Gaddafi, por ejemplo, Muammar al-Gaddafi, que estuvo aquí con su jaima, con su tienda, haciendo los ridículos así, aún de esta manera suelen tener una muralla de contención a un mal que parece ser aún mayor, que es el radicalismo islámico, que pretende realizar un cordón de comunicación en la zona y calentar, por decir así, todos los temas hasta poder llegar a desencadenar algún tipo de conflicto armado. Si esa es la pregunta que podemos decir de que esto no hacía más que hacerse sentir en los últimos años. Lo que no sabíamos era cuál iba a ser el desencadenante de esta situación. Pero es curioso, porque en esto que está ocurriendo, si uno se pone a mirar para atrás, en tan pocos días, es muy difícil encontrar el desencadenante. ¿Qué ha sido realmente lo que produjo toda esta situación? Y tal vez esto nos tenga que obligar a hacer